Bienvenidos, gracias por acompañarnos en nuestra cita semanal a través de los especiales de Pro Noticias aquí por Canal Pro. Esta semana vamos a estar hablando de hotelería y turismo en tiempo de pandemia. ¿Cuál es la situación general de este sector? Vamos a estar escuchando a los referentes de las diferentes asociaciones y gremios de hoteles y también conversando con la ministra de Turismo. Comenzamos. Hotelería y turismo en pandemia. Efectos del coronavirus en uno de los rubros que representaba mayor dinamismo antes de la cuarentena. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es su situación actual? ¿Reciben apoyo? ¿Cómo se recuperarán? Hotelería y turismo en pandemia, en los especiales de Pro Noticias por Canal Pro. Para comenzar el especial de Pro Noticias de esta noche, vamos a conversar con Cecilia Cartes. Ella es presidenta de la Asociación Industrial Hotelera del Paraguay. Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Omar, ¿cómo estás? Bien, también Cecilia. Bueno, la idea de este especial de esta semana es conversar con usted y con otros representantes del sector para que nos resuma cuál fue la situación en este tiempo de pandemia, primero pasando por una cuarentena obligatoria, luego un poco más flexible, del sector de la hotelería en el Paraguay, Cecilia. Bueno, con mucho gusto te cuento un poco lo que estamos viviendo los hoteleros. El 12 de marzo fuimos obligados realmente a cerrar por las medidas sanitarias. Desde allí estuvieron cerrados el 99% de los hoteles, quienes volvieron a abrir en un 34%, de los cuales hoy el 25% es Hotel Salud y el resto está para, digamos, corporativos que necesiten viajar dentro del país. Pero por sobre todo, ¿verdad? La mayoría sigue cerrado, es decir, más del 66% de los hoteles siguen cerrados y realmente no todavía pudimos abrir en esta fase los de Central y los de Alto Paraná, ¿verdad? Fue muy complicado, seguro, para ustedes como para otros sectores, este tema de parar actividades, sobre todo después de un año un poquito complicado también como fue el 2019, Cecilia. Sí, realmente el 2019 vino complicado y cuando el 2020 comenzaba bien, eh, realmente fueron meses que se perfilaban súper bien, o sea, empezó muy bien el año. Enero tuvo una ocupación bastante buena en relación a lo que terminó el año pasado y comparando con el enero pasado. Y febrero sí ya se notó una baja por un tema del dengue, pero igual era un febrero mucho mejor que el pasado. Luego en marzo, bueno, no pudimos más contar la historia porque llegamos hasta la segunda quincena nomás de marzo, pero también en ese mes cayeron muchísimos eventos por una cuestión del dengue y pasado esto ya llegó el COVID. La hotelería es uno de los rubros que en los últimos años se venía fortaleciendo, tenía un fortalecimiento muy importante, Cecilia, y esto seguro significó un golpe, por un lado en materia de inversiones, por otro también en poder contener esa mano calificada que necesitan en cuanto a empleos. ¿Cómo estuvo esa situación? Realmente la hotelería creció vertiginosamente en estos últimos años, es decir, se multiplicaron los hoteles, la oferta hotelera, la gastronómica, de la mano de la hotelera. eh, Llegaron unas cuantas cadenas nuevas también, sumadas a las que ya estaban desde el 2005. Realmente empezamos a tener una oferta muy interesante de lo que es hotelería y bueno, eso se frenó ahora porque los nuevos proyectos de hoteles que tenían que abrirse pararon completamente sin tener una fecha de apertura o de seguimiento de las construcciones, que eran realmente muy importantes también. Y sí, pero esta oferta hotelera ya no estaba acompañada de la demanda que necesitaba tanta oferta hotelera también, ¿verdad? Nosotros estábamos siempre muy dependientes de dos mercados, que eran los brasileros y del mercado argentino, y que
con los problemas socioeconómicos, políticos que tiene nuestra región, Sí. se veía siempre muy afectada por la baja, digamos, del consumo de estos países vecinos. Ujú. Y en Bueno, cuanto... entonces, Sí, sí. sí, adelante, la escuchamos. Bueno, entonces realmente era para replantearnos, ¿verdad? Era para poder, teníamos que replantear lo que es la oferta de turismo en Paraguay, porque Sí. ser muy dependiente de solo dos países, ¿verdad? No satisfacía toda la oferta que hoy, que teníamos antes de la pandemia, ¿verdad? Ujú. Y en cuanto a mano de obra, como le decía anteriormente, necesitan de mano de obra que debe capacitarse, que tiene que ser calificada. En la mayoría de los casos, además de la formación académica, requiere de una práctica importante dentro del rubro para poder llegar a un nivel en el que el servicio sea de excelencia, Cecilia. ¿Y cómo estuvo esto en relación a la pandemia? ¿Tuvieron que reducir personal? ¿Hubo solamente suspensión laboral? Bueno, si realmente el personal que hace a la hotelería es un personal muy especializado porque tiene que poseer idiomas, son profesionales los que deben, digamos, ocupar los puestos en hotelería. Aunque uno diga que es servicio, ¿verdad? Debemos estar capacitados y estar a la altura de los hoteles del mundo. Sí. Porque cuando uno viaja a un lugar, compara con los otros viajes, los lugares donde estuvo, y si ya viajó bastante, únicamente queda comparar, no tiene en cuenta el país, sino dice qué Ujú. servicio tuvo, cómo comió, cómo se la atendió. Entonces, realmente creemos que la hotelería necesita profesionales y así siempre lo hicimos. Hemos contratado personas, si bien hoy hay buenísimas universidades e institutos para la hotelería, la mayoría hoy está suspendido, sí, y también empezaron ya algunos despidos, lastimosamente tengo que decir eso, con un dolor muy grande porque la hotelería está, digamos que se vale de la gente que trabaja en los hoteles, porque Sí. puede haber una magnífica infraestructura, pero si no está acompañada de, digamos, la calidad en el servicio, de la calidez de los, porque hoy en día ya los protocolos también, ¿verdad? Si esto no se da, realmente tiene una gran faltante. No es lo mismo tener los servicios básicos que tener, ¿verdad? Una atención personalizada, ¿verdad? Entonces, sí, hoy la mayoría están suspendidos. Según nuestra encuesta, el 20% ya ha despedido por lo menos a 5 personas, el otro 20% ha despedido entre 10 y 20 personas y hay un 20% que ya despidió a más, Ujú. ¿verdad? Las estructuras hoteleras van a tener que rever completamente su servicio, al menos durante esta pandemia, y ver con qué nos encontramos, ¿verdad? En la post-pandemia, porque sabemos que el camino a recorrer hasta que haya mayor demanda, Sí. va a ser todavía largo. Seguro. Escuchamos a menudo de otros sectores que necesitaban asistencia financiera, mejores condiciones para créditos, reducción de tasas. Al sector hotelero, ¿qué le hace falta o qué necesita? ¿También es importante ese tipo de asistencia si es que le llega? Sí, por supuesto. Estamos esperando que salgan créditos, pero exclusivamente para nuestro rubro, ¿verdad? Ujú. Si bien se notan que ya salieron créditos, pero no están adecuados ni a los montos ni a los plazos que necesita la hotelería. Sí. Eh, Creemos que el turismo, una vez que esto pase, ¿verdad? Una vez que se pueda viajar otra vez, va a haber una fuerte ola de viajes. Ujú. Queremos que esto sea a nivel interno, a nivel país, para apoyar primero al Paraguay antes que a otros, porque por supuesto así va a ser si es que no se abren las fronteras, pero una vez que se abran también hay que valorar lo que es nuestro y no solamente ir a buscar, ¿verdad? Por ahí nosotros los paraguayos tendemos mucho más a ir a playas o a capitales, ¿verdad? Metropolitanas muy importantes, pero ¿por qué no elegir un poco lugares del Paraguay que uno no conoce, ¿verdad? Entonces Sí. creemos que
puede ser un muy buen impulso que el turismo empiece primero en Paraguay, y para eso a lo que iba es que si esto no fuera así, ¿verdad? O sea, si esto es así, nosotros vamos a poder, por supuesto, pagar los créditos rápidamente, porque creemos que la gente va a tener más ganas de viajar apenas pase esto. Ujú. ¿Y el sistema de hoteles salud representó un aliciente también para el sector? Tal vez no llegó a todos esa posibilidad, pero para aquellos que sí se dio, ¿fue importante? Bueno, sí, realmente creo que hay más de 40 hoteles hoy entre posadas y establecimientos que albergan a los connacionales, y creo que para unos pocos seguramente significó un salvataje, podemos decir, porque los costos son bastantes, ¿verdad? ¿Cómo Elevados. puedo decir? Solidarios, Sí. solidarios porque incluyen las 4 comidas, Ah, el sí. alojamiento, y hay que tener en cuenta que hoy no tenemos casi personal, Ujú. entonces, eh, digamos que el trabajo que conlleva ocupar un hotel salud no es el mismo que si tuvieras las 40 o 50 habitaciones llenas de Sí. pasajeros que todo el día estén pidiendo cosas, porque esto está súper limitado, ¿verdad? Ujú. Porque no se puede tener contacto, por supuesto, con los que están albergados. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Podremos decir que es un salvataje, para no decir que no vale la pena. Por supuesto que vale la pena, porque sobre todo es para ayudar a gente que viene y que no quiere quedarse en albergues y que lo puede pagar. Entonces creemos que está bueno lo que se está haciendo, ¿verdad? Pero que por supuesto no es una solución para este rubro, para este sector. Ujú. Sí, yo le decía elevados porque estaba pensando en lo que cuesta mantener la infraestructura de un hotel con todos los servicios que ofrece, y también seguro de una posada turística porque todo tiene gastos. Por supuesto, aquí no pararon los gastos, sí Ujú. paró el ingreso, se frenó de un día para otro, pero los costos fijos siguen y siguen y siguen. Y como yo le decía, ya no es que nosotros no tenemos ingresos, ya tenemos menos, Sí. o sea, ya tenemos un déficit, ya estamos debiendo, ¿verdad? Porque no, vos sabés cómo son los costos de un establecimiento, tiene que seguir siendo mantenido, sigue teniendo costos elevados de luz, los impuestos inmobiliarios también, ¿verdad? Ujú. Es decir, aquí los costos no pararon, pero sí paró el ingreso, y si llegó un ingreso es muy, muy por debajo a lo que necesitamos para cubrir el punto de equilibrio de nuestros establecimientos. Ujú. Y hubo cambio de fase, Cecilia, pero lamentablemente Asunción Central, lo que es Alto Paraná, Ciudad del Este, donde hay alta concentración de hoteles, no hubo cambio de fase, todavía no pueden abrir. Así es. Lamentablemente no, lamentamos mucho esto, entendemos que es para prevenir contagios, y bueno, hasta el 3 de agosto creo que más que menos son 3 semanas las que hay que aguantar, pero estamos muy felices porque los del interior del país sí lo pueden hacer, porque sí pueden empezar a trabajar, eso ya es un gran aliento para nosotros. Sí, y eso también implica un protocolo de salud importante en el cual pudieron trabajar, ¿ustedes tuvieron acceso a eso? Sí, nosotros desde la AIPI somos los que redactamos el manual de buenas prácticas, Sí. que es el manual justamente que se utiliza para, digamos que no es el manual de Hotel Salud, sino un manual para cada área del hotel, cómo debe ser aplicada, cómo debe ser aplicado este protocolo, y justamente estamos dando nosotros las capacitaciones a todo el país, Ujú. a todos los hoteleros del país, así que con la Senatur, por supuesto. Así que creo que estamos más que capacitados desde el inicio, porque vos sabés que desde el inicio en fase 1 estábamos ya pudiendo trabajar para los exceptuados. Sí, y ese protocolo incluye, tengo entendido, cómo hacer uso de la piscina, por ejemplo, de áreas comunes, gimnasio a través de turnos, también el comedor, si se comparte o no, ¿verdad? Sí, en realidad ahí son aplicados los protocolos de restaurante para lo que es el restaurante de los hoteles, Sí. eh, el protocolo del gimnasio, también ya como se habilitaron los gimnasios. En lo que se refiere a los eventos, no hay hasta 20 personas, no hay mucha claridad con respecto a este punto, en eso se está trabajando.
Con respecto a la piscina, no va a ser habilitada hasta que haya seguramente una autorización, porque las piscinas no tienen todavía protocolo. Asimismo, los saunas, Sí. eso sí que categóricamente los saunas no van a estar permitidos, porque los saunas son grandes propagadores o sea, pueden ser, digamos, focos de contagio que no se pueden desinfectar, eh, por lo que entendí, y asimismo las duchas públicas o compartidas, digamos. Sí, entonces sería como un resumen de varios protocolos que ustedes también aplican dentro de la hotelería. Así mismo, así Ujú. mismo. Y mencionaba también como punto destacado la importancia de poder abrir en su momento, cuando sea adecuado, las fronteras para poder recibir a los turistas. Usted mencionaba la necesidad del turismo interno, pero tenemos que decir que se nutren mayormente del turismo extranjero. Así es. La hotelería en su mayoría vive del ingreso de turistas al país, Ujú. no del turismo interno, ¿verdad? Claro Sí. que hay, como dije ya, varios hoteles para diferentes segmentos, ¿verdad? Hay hoteles del interior del país que sí se focalizan en el turismo interno, pero los hoteles de las ciudades principales que componen nuestra asociación realmente viven del ingreso al país. Y después de analizar todo lo que ya se vivió en esta etapa de pandemia con varias fases de cuarentena, ¿qué esperan para los próximos meses? Porque leí algunas declaraciones suyas con esperanzada en que fin de año sea una etapa importante para el rubro. Sí, creemos que entre septiembre y octubre se podría abrir las fronteras nuevamente. Esa es la creencia que tenemos. Si todo mejora, Paraguay, Uruguay, así como países de Europa, Alemania, Austria, que ya están permitiendo ingresos, por ejemplo, de ciudadanos paraguayos o de ciudadanos uruguayos sin necesidad de hacer cuarentena. Ujú. Creemos que eso también se podría empezar a dar acá, si es que podemos llegar a un acuerdo con las autoridades y empezar, por ejemplo, con países de bajo índice de circulación de COVID, que puedan empezar a llegar a Paraguay, tanto como empresarios y como, ¿verdad?, ¿por qué no turistas, que con un test de COVID negativo y una cuarentena más corta puedan empezar a circular aquí en el país, y por qué no, a partir de noviembre, diciembre, ya que las fronteras se abran bajo un protocolo también, por supuesto, para poder empezar a comercializar los vuelos y los Sí, hoteles, porque vos sabes, una vez que esto se abra, no es que al día siguiente vamos a tener pasajeros, ¿verdad? por Esto supuesto. tiene su proceso, esto Ujú. tiene su planificación. Nosotros los paraguayos por ahí no somos tan planificadores, pero el resto del mundo sí, ¿verdad? Sí, planifica mucho, sobre todo lo que tiene que ver con viajes y turismo. Exactamente. Entonces, desde la asociación estamos trabajando para esta reapertura. Hemos recibido una donación de una importante de Recotur, que es la red colaborativa de turismo, con la que nos ponemos a trabajar o sea, nos pusimos a trabajar desde el viernes mismo en poder hacer un análisis de cómo nos están viendo los turistas, Ujú. cómo está viendo nuestro turismo interno, cómo lo vive el turismo en nuestro país, para a partir de ahí relanzar Paraguay con un producto desde nuestra asociación, porque sabemos que por más que hagamos el esfuerzo, cada hotel por separado, en atraer turistas, esto no se da. Lo que necesitamos es que en sí Asunción o Paraguay o Encarnación, Ciudad del Este, cada ciudad tenga un atractivo en sí para que nos elijan por el atractivo en sí, no solamente por el hotel, no solamente por compras o digamos, por negocio, ¿verdad? O sea, tener claramente cuál es la comunicación que queremos dar desde el país. ¿Y hay una mesa de diálogo con las autoridades a las que ustedes cuentan la situación por la que están atravesando y también hablan de sus necesidades? ¿Esto se dio o no? Sí, por supuesto, estamos en constantes conversaciones de todos nuestros planes y así también de nuestras necesidades
con la Secretaría Nacional de Turismo, que es la que principalmente nos convoca siempre para comunicarnos y también para, digamos, nos es de lazos con los bancos y con los diferentes ministerios. Pero bueno, lastimosamente cada uno de estos ministerios y de instituciones tienen algún pero con respecto a nuestro rubro aparentemente. Entonces, ¿En no qué hemos podido sentido, concretar Cecilia? algo que... ¿En qué sentido, Cecilia? Porque nosotros hemos ya recurrido al Banco Central del Paraguay para pedir esto que te dije de Sí. de mejores tasas y Ujú. mayores cuotas, y no hemos tenido aún respuesta. Hemos ido al BNF, no hemos tampoco tenido, digamos, respuesta con referente a mejoras en la cotización de estos créditos. Es decir, estamos realmente todavía sin respuestas o con respuestas que no son las adecuadas para nuestro sector. Sí. Aquí la mayoría de los rubros en estas fases ya están trabajando, ya están generando ingresos. Ujú. Eso no se da en nuestro rubro y no se Sí. va a dar a corto plazo. O sea, aquí ya no hablamos de incertidumbre, aquí ya sabemos claramente lo que pasa y en cuanto a eso es que necesitamos respuestas. Urgen las respuestas. Exacto. Ujú. Era para ayer. Exactamente, sí. Incluso ya, como mencionamos, estamos pasando de fases y todavía no hay solución para un sector importante que se concentra aquí en la capital del país y también en Ciudad del Este. ¿Va a haber hoteles cerrados, Cecilia, después de todo esto? Y no sé qué decirte, Omar. Yo realmente quisiera creer que no, que Ujú. podemos tener la espalda para aguantar por muchos meses, pero eh, realmente creo que ya ha llegado a un punto donde necesitamos urgente poder acceder a estos créditos para poder decir que llegamos a fin de año. Cecilia, gracias por el tiempo y por las informaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Cecilia Cartes conversando con nosotros, titular de la Asociación de Industrial Hotelera, en este caso de nuestro país. Ustedes la escuchaban, daba detalles de la situación del sector y también qué es lo que esperan de las autoridades como respuesta inmediata para poder seguir adelante. Un rubro de desarrollo importante en los últimos años en Paraguay que también se vio fuertemente afectado por la pandemia.